Telespectadores, muy bienvenidos ahora mismo. Son las 6:08 de la tarde. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo desde España a través de Alex Comunica TV, la caja de Pandora en YouTube. Y también saludamos a los amigos que se añaden a nuestro nuevo canal, que es Sapiens. También, por supuesto, saludamos a todos los amigos que se van añadiendo a través de Año Cero, Espacio Misterio, Universo Holístico, Mundo Alternativo, el blog alternativo y tantos otros canales también que están emitiendo ahora esta señal. Hoy nos acompaña David del Rosario. Él es científico, investigador, músico, cineasta, escritor y nos viene a presentar este libro, que la verdad he tenido ocasión de leerlo y es una auténtica maravilla para entender cómo funciona nuestra mente, o mejor dicho, nuestro cerebro. Parece que es mucho más plástico de lo que nos pensábamos. El libro que tu cerebro no quiere leer. ¿Cómo es que nuestro cerebro no quiere leer este libro? ¿Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud? David, bienvenido a Pandora. Alex. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con vosotros. ¿Tercera edición ya o ya va por la cuarta? Porque este libro me lleva hace tiempo. Estamos en la cuarta. En la cuarta ya, cuarta edición de este libro que dice cosas interesantísimas, como por ejemplo, que cada 3 segundos uno tiene la posibilidad de cambiar su realidad. ¿Eso cómo se hace? Porque eso me interesa muchísimo. Bueno, esto viene derivado de las características de nuestro cerebro, ¿no? De cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Cuando tú empiezas a mirar con lupa cómo funcionan nuestras neuronas, qué hacen entre ellas, empiezas a darte cuenta de que para generar la percepción individual de la realidad, ellos van generando como pequeños vagones de 3 segundos. Es decir, yo genero tu realidad en base a toda la información que estoy percibiendo, en base a mis recuerdos, en base a mis objetivos de futuro, y te planto una realidad que dura 3 segundos. Luego mi cerebro vuelve otra vez a plantearme una nueva realidad. Y por eso decimos que cada 3 segundos hay una oportunidad, pero que pocos conocemos, porque, Alex, vivimos sabiendo muchas cosas. Sabemos informática, a veces no sabemos tanto actualizar un ordenador, ya sabes que hacen lo que quieren. Sabemos muchas cosas. Oh, hemos estado a punto de no poder empezar el programa por una actualización del Windows, imagínate. A eso me refería. Pero no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Y cuando empiezas a mirar a tu vida desde esta perspectiva que nos da la ciencia, empiezas a descubrir un montón de cosas. Alex, la ciencia no sirve para tener razón. Sirve para ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. La ciencia tiene voz propia y se llama método científico. Cuando tú acercas la ciencia a tu vida, que es el lugar que le corresponde, la cotidianidad de las personas es el lugar que le corresponde a la ciencia, empiezas a darte cuenta de este tipo de cosas. Vamos a resumir esto que yo llamo la regla de los 3 segundos. Cada 3 segundos tu cerebro te planta delante, en tu mente, una percepción de la realidad. Yo soy el responsable de si copiar o pegar esa percepción de la realidad en el siguiente vagón de los 3 segundos, es decir, de mantener o de soltar. Entonces, cada 3 segundos está la posibilidad real de dejar de ser como piensas que eres. Está la posibilidad real de dejar todos tus miedos o aquello que estás sintiendo. No dejarlo porque no quiero sentirlo, sino dejarlo porque empiezas realmente a darte cuenta cómo funciona tu mente y tu organismo. ¿Sabes que a mí me encantan los experimentos? ¿Quieres que hagamos un experimento ahora? Sí, adelante. Mira. ¿Qué ha traído David? ¿Mascarilla? ¿Qué trae una mascarilla? Muy bien. Voy a hacer una cosa. Solo voy a ponerme la mascarilla y le voy a pedir que todas las personas que estén viendo esto simplemente preste atención a su cerebro. Simplemente eso. Prestemos atención. ¿Qué piensa nuestro cerebro? Con esto es más que suficiente. De hecho, con 100 milisegundos es suficiente para que nuestro cerebro ya genere una percepción de la realidad. ¿Me ayudas? Espera, sí, te ayudo, porque ahora está aquí. Perfecto. Muy bien. Puede ser que el cerebro de un espectador haya pensado «Mayday, Mayday, David del Rosario con una mascarilla». El cerebro de otro espectador haya pensado «Mira, fíjate, un tío responsable, un científico que lleva su mascarilla». No importa. Otros dirán «Vaya, uno que se cree esto de la pandemia», porque hay de todo. Por ejemplo, claro. De ahí el «Mayday, Mayday». Entonces, fíjate, y esto es muy interesante. Si aquello que nuestros espectadores piensan viene provocado por la mascarilla, todos deberían de pensar lo mismo. Sin embargo, no es así. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro de cada persona, y concretamente un módulo que tenemos en el hemisferio izquierdo, se encarga de proponer pensamientos en cada situación de vida. Y esto es muy bonito, Alex. Esto es llevar la ciencia, es aplicarla a tu día a día. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que una mascarilla no tiene la capacidad de hacerte sentir, sino solo la idea
que tu cerebro asocia a esa mascarilla, se abre la posibilidad de responsabilizarte de lo que piensas. Se abre realmente la posibilidad de darte cuenta de que aquello que piensas no te define, no te dice aquello que piensas si eres mejor persona o peor persona. Aquello que piensas solo es una propuesta neuronal. Lo que quizás sí te define es qué haces tú con esa propuesta neuronal. Si la utilizas, por ejemplo, para pensar la vida, o si la conviertes en tu verdad, o si la dejas ir. Esa oportunidad está pasando cada 3 segundos. Cada 3 segundos tienes realmente la posibilidad de ver qué hay detrás de tus ideas, de esas ideas que has estado manteniendo en el vagón del presente durante toda tu vida, ventana de tiempo de 3 segundos tras ventana de tiempo de 3 segundos. Esa oportunidad es maravillosa porque empiezas a darte cuenta de que aquello que piensas no solo no te define ahora, sino que nunca te definió. Y que tú, consciente o inconscientemente, estás cortando y pegando en esta ventana del presente que, según la neurociencia, nos dice que dura 3 segundos. Es apasionante. Es apasionante. Cuando empiezas a conocer cómo funciona tu mente y tu organismo, te das cuenta, Alex, de que no sabes vivir tu vida, de que nunca habías vivido tu vida siendo consciente de cómo funcionas. Nunca lo habías hecho. Entonces, ¿eso cómo lo aplicamos a la vida cotidiana, en la vida real, David? Pensando en que uno, si vives el presente o el presente cercano, sin proyectarse en un futuro, sin tampoco estar pensando en el pasado continuamente, uno solo de esa manera puede ser feliz o al menos evitar el sufrimiento. El primer punto que yo veo cuando comparto todas estas cosas que son fruto de mis investigaciones y de las investigaciones de otras muchas personas, es que la gente hemos convertido el presente en una moda. Queremos que el presente nos dé felicidad. Sí. Es decir, yo vivo el presente, Alex, pero si esto, mira, me hace encontrar pareja o hace que ya no piense, que deje de pensar esto o hace que deje de sentir esto, el presente no sirve para eso. No nos sirve el presente para eso. El presente simplemente es algo que está ahí y que tú, si te miras de cerca, todo el tiempo tratas de manipular. Y esto es una cosa que no nos damos cuenta, pasa por alto. ¿Qué le estás pidiendo al presente? ¿Que te haga feliz? ¿Tú vives el presente realmente para ser feliz? La finalidad del presente no es esa. ¿Cuál es la finalidad del presente? Mira, experimentar. Para mí, sí. Ahora mismo, este presente que estoy viviendo, o sea, esta actualidad COVID, este presente que vivo en mi día a día, para mí, lo que me está enseñando es que las cosas no son como yo pensaba. Te pongo un ejemplo. Sí. Te voy a poner un ejemplo a mi padre. Mi padre fue futbolista. Entonces, a mi padre siempre le ha gustado mucho el fútbol. Y hace unos años, con la selección española, antes de que ganaran algún título, él siempre decía, estos no sudan la camiseta, estos no saben jugar, estos solo van por la peseta, a esto no les interesa el fútbol, ¿no? Entonces, cuando llegó la época de Puyol, Casillas, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi y compañía, yo estaba en casa de mi padre y estaba viendo, hostia, que ganábamos el Mundial. Y lo ganamos. A partir de ese momento, ese Mundial de España sirvió a mi padre para darse cuenta de que no tiene ni idea de la vida, de que él no sabe realmente de si la selección española iba a ganar, si no iba a ganar. Para él era un hecho que esa gente no sudaba la camiseta y que nunca llegaría a nada. Sin embargo, él, con ese Mundial, gracias a Xavi y compañía, se dio cuenta de que la vida no es como él cree que es. Y ahí se abrió, el discurso de mi padre cambió completamente. Y dejó de pensar la vida y empezó a vivirla. Qué bueno. Esto es lo una mismo victoria que me de pasa la a mí. selección, le enseñó Sí, eso. cualquier cosa. Una mascarilla. Una mascarilla puede enseñarte cómo funciona tu mente y tu organismo. Puede darte cuenta de que aquello que piensas y sientes no procede de la persona que lo lleva, sino procede de lo que tu cerebro asocia a esa mascarilla. Entonces empiezas a darte cuenta de que todo el tiempo estás viendo los pensamientos que decides usar, que no tienen nada que ver con la persona que tienes delante. Cuando tú empiezas a comportarte de una manera coherente con eso, es decir, con cómo funcionas, empiezas a vivir una vida que no sabes cómo vivir porque no tienes información del pasado que te diga esta vida se vive así. Porque siempre has estado defendiendo tus pensamientos, aquellos que crees que son verdad y tratando de mantenerlos en el tiempo. Pero siempre, David, dependiendo de los estímulos externos. Sí, Que no es aquello que uno se pueda encerrar en sí mismo y encontrar la verdad o la virtud en uno mismo. Es decir, uno sin estímulos de fuera, sin estímulos externos, no es nada. Es imposible aislarse, Alex. O sea, tú te intentas aislar, intentas mantener todo esto controlado y de repente se te actualiza el ordenador y, con perdón de la palabra, tomar por saco. Me refiero, la vida es eso. La vida es un continuo movimiento, es un proceso inteligente y autodirigido. Es como estos juegos de reacción en cadena en los que una ficha tira otra ficha, esa ficha tira otra bolita, esa bolita va por un barco, ese barco quema una vela y este último proceso vuelve a iniciar el primero. Eso es la vida. No podemos pararla, no podemos pensarla. Y no digo que esté mal pensar. Digo que todo el tiempo pensar nos estamos perdiendo una parte muy importante de la vida, que es vivirla.
Fíjate, tú imagínate, el ejemplo de la ciencia. Imagínate la ciencia si nosotros solo teorizásemos. Si no cogiésemos y llevamos las cosas a la vida, al laboratorio, a los experimentos, la ciencia estaría coja. La tecnología no sería lo que es. Es importante pensar la vida, pero no solamente, también hay que vivirla. Y eso es lo que estamos descubriendo. Para mí, por ejemplo, esta pandemia que hablaba, igual que ocurrió con mi padre, realmente me está enseñando de que la vida no es como yo creía. Yo pensaba que esto iba a ser así, que era todo muy difícil cambiar, claro, que había que ir al trabajo, que había que no sé qué, que esto del teletrabajo no era posible. Exactamente el mismo discurso que mi padre me veía yo, que me lo proponía mi cerebro. Y entonces para mí esto, por ejemplo, hoy en día mi presente es mostrarme, es darme cuenta de que la vida no es como yo creo que es. Que nosotros mismos nos creamos nuestra realidad. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, el problema, si es que hubiese un problema, es que como no sabemos cómo funcionamos, nos creamos que la realidad es como es y que hay algo por ahí, ya sea nuestro jefe o una persona que pase delante que nos quiere joder. Pero no hay nada en tu vida, Alex, que te quiera joder. Lo único que hay es una persona que no sabe vivir la vida porque no sabe cómo funciona su mente y su organismo y que está tratando de hacerlo lo mejor posible. Todo el mundo está tratando de hacerlo lo mejor posible con los conocimientos que tiene y eso es admirable. Porque nos han enseñado también desde pequeñitos a tener un pensamiento lineal, ¿no? Así es. Que es quizá uno de los lastres que tenemos hoy por hoy para poder tener una experiencia de vida plena, al menos sin sufrimiento o poco sufrimiento, experimentando, ¿no? En vez de estar tan obcecados en otras cosas. Mira, aquí lo dices en el libro. En la sociedad occidental educamos al cerebro hasta convertirlo en un linealizador profesional, algo parecido a convertir a una estrella del béisbol en un friegaplatos. Es decir, tenemos un potencial aquí del que no somos conscientes y dejamos pasar la vida sin aprovechar al máximo todo lo que tenemos aquí. Así es. Para las personas que no entiendan qué quiero decir con lineal, nosotros pensamos que la vida son 2 más 2 igual a 4. Lo que ocurre es que luego en la práctica no paramos todo el rato de estar liándola y muchísimo y quejándonos. Lo llamamos mala suerte. El hecho de no entender que la vida no es lineal lo llamamos mala suerte, sí. Pero no es así. ¿Por qué digo que la vida no es no lineal? Cuando tú estudias desde una perspectiva científica los sistemas biológicos o una nube, un corazón o cómo se transmite una vibración por una barra, te das cuenta de que eso sigue leyes no lineales. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que lo que ahí ocurre depende mucho de las condiciones iniciales. ¿Y qué son las condiciones iniciales? El momento presente. Esto quiere decir que si yo ahora mismo, por ejemplo, decido que la semana que viene me voy a ir de vacaciones y miro, por ejemplo, el programa del tiempo para ver qué tiempo va a hacer, si yo sé cómo funciona la vida, yo sé que si las condiciones iniciales, un día antes de que me vaya, cambian drásticamente, la previsión del tiempo puede cambiar drásticamente. Sí. Por eso, no es que el hombre del tiempo esté todo el rato intentando tomarnos el pelo, que a ti y a mí la verdad es que tenemos poco pelo que tomarnos. Pero bueno, no está ocurriendo eso. Simplemente lo único que está ocurriendo es que la vida es un sistema no lineal y que como no miramos a las condiciones iniciales, sino miramos nuestro pensamiento y tratamos de mantenerlo de un momento a otro y de defenderlo, al final terminamos no entendiendo nada de la vida. La vida no es predecible, la vida es un caos. Pero necesitamos orden, ¿no? Una rutina, tener una planificación, porque sin planificación, ¿qué somos? Así es, de hecho esta teoría, la teoría de la no linealidad se llama la teoría del caos. Pero el caos no entendido como nosotros del opuesto a orden, ¿no? De la habitación leonera, no, eso no es el caos. Eso no es el caos. En este caso, nosotros estamos hablando de una teoría del caos que es muy dependiente de las condiciones iniciales. Tú puedes tomar una decisión, pero tienes que ser consciente, Alex, de la naturaleza de la vida. Tienes que ser consciente. Sí. De hecho, yo me molesté en hacer unos pequeños cálculos, que eso de molestar creo que es demasiado agravio, porque me lo paso bomba haciendo este tipo de cosas, y dije, vamos a ver, llevando esto a la práctica, que es mi obsesión, tengo cabeza cuadrada de ingeniero, si yo llevo esto de la teoría del caos a mi día a día, ¿esto qué significa? Y ahí es donde nace la regla del presente cercano. Es decir, yo me pregunté, ¿cuál es el volumen de tiempo en el que si yo hago una predicción tiene sentido y validez, viendo la vida como un sistema no lineal? Y salió un volumen de tiempo de 24 horas. Es decir, toda la predicción que yo hago es muy probable que ocurra en un volumen de tiempo de 24 horas. Pero conforme me voy separando, claro, conforme me voy separando de ese momento presente, de ese volumen de tiempo del presente cercano, la probabilidad de equivocarme se dispara. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir actualizando las condiciones iniciales. Es decir, yo tomé una decisión y al día siguiente la puedo modificar. Donde dije digo. Sí. No pasa nada. Y un día puedo tener una opinión, al día siguiente cambiarla. Claro, pero no fíjate, nada. Alex, como para eso
tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Nosotros no pensamos. Piensa nuestro cerebro y lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea aire o los pulmones aire. Perdón, tu corazón bombea sangre o los pulmones aire. Es su función pensar. Es la función del cerebro pensar, entre otras muchas. Entonces, tú estás en una situación de vida y él te hace una propuesta neuronal. Esa propuesta neuronal que está relacionada con todo tu mundo pasado y con todo lo que tú quieres conseguir es lo que llamamos pensamientos. Si tú empiezas a darte cuenta de que un pensamiento no es un hecho, tan solo es una propuesta neuronal, empiezas realmente a vivir una vida sin la necesidad de defender ningún pensamiento, porque te das cuenta de que no te definen, de que aquello que piensas no tiene la capacidad de decirte quién eres, si eres buen presentador, si yo soy buen científico, no tiene la capacidad, es solo una posibilidad que se rige por las reglas de la no linealidad y por tanto tú eres completamente libre de usarla o no. Ahí radica nuestra libertad. El pensamiento lineal nos lleva a tener expectativas, sobre todo. Y la expectativa tiende a ser frustrada, ¿no? Cuanto más, sobre todo, se separa del presente cercano. Cuanto más se separa del presente cercano. O sea, la clave es no hacerse planes a más de 24 horas. O hacerse planes, pero con la consciencia de que esos planes se pueden cambiar. Es totalmente compatible con, yo qué sé, nosotros agendamos esto con meses de antelación. Sí, sí. Y no pasa nada. ¿Sabes? Podemos tomar esas decisiones, podemos agendarlo, siendo totalmente consciente de que conforme nos acerquemos, puedo no estar aquí hoy. ¿Estás dispuesto realmente a que ocurra en tu vida cosas que no predecías o cosas que crees o que no quieres que pasen? Normalmente la respuesta a esta pregunta es no. No. Porque creemos saber cómo tiene que ser nuestra vida para ser felices, a pesar de que llevamos un montón de años siguiendo ese modus operandi y nunca nos ha funcionado. La propuesta aquí es, deja de engañarte. Me refiero, no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Podemos investigarnos. ¿Podemos poner a prueba lo que estamos hablando en esta entrevista sin creerlo? Por favor, que nadie se crea nada de lo que estamos diciendo y que sustituya su experiencia por un pensamiento, aunque provenga de mí. Por favor, que no lo haga, que deje de pensar la vida y que comience a vivirla. Porque es esa parte la que nos falta. Somos expertos pensadores, pero somos pésimos vividores. Nos hace falta eso, nos hace falta experimentar, nos hace falta vivir. De hecho, yo hoy estoy aquí por eso. Qué bueno. Estoy precisamente por eso, porque cuando el equipo me enseña vuestro correo, te voy a decir esto siendo totalmente consciente de que lo que pienso no me representa. Cuando me enseñó vuestro correo me dijo, bueno, Alex comunica, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Entonces yo me puse un poco a ver y empecé a ver que teníais un programa que hablabais de un montón de cosas. De todo. De un montón de cosas. Desde salían cosas místicas hasta un montón de cosas, ¿no? Unas más normales para mí, que es, o sea, para mi ambiente del mundo de la ciencia, otras menos. ¿Sabes lo primero que me propuso mi cerebro? No vayas. No vayas, porque tú eres un tío de ciencia y puede ser que si te relacionan con este tipo de cosas, no sea guay. Eso es lo que me propone mi cerebro. Ya te estoy diciendo que soy totalmente consciente de que eso no me representa. No eres el único que lo piensa, ¿eh? Sí, lo piensa mi cerebro. Tu cerebro. Claro, si yo hubiese cogido eso y lo hubiese convertido en hecho, no estaría aquí. Pero soy un investigador nato, Alex. O sea, ir más allá de lo que pienso, realmente esa es la naturaleza del investigador. Aunque no lo creamos, todos somos investigadores. Fíjate, si yo dejo de vivir la vida y empiezo a definirme por ese pensamiento, yo me habría estado perdiendo esto y todo lo que estamos descubriendo juntos. Eso es lo que hacemos constantemente cuando pensamos la vida en lugar de vivirla, perdernos cosas. Perdernos cosas. Pues yo celebro que hayas venido a experimentar con nosotros, a investigar, ¿no?, este programa y a estar y vivir este momento con nosotros, porque compartimos la misma actitud vital. Porque yo tampoco tengo prejuicios. Yo por eso entrevisto a todo el mundo. A todo aquel que me parece interesante el mensaje por lo que sea, o me llama, quiero que venga, porque quiero experimentar, quiero investigar. No tengo prejuicios. Si esto que estamos viendo realmente es útil, estamos a un pensamiento de la felicidad, Alex. Sí. A un pensamiento. Simplemente con que tú empieces a tomar conciencia de que aquello que piensas es solo una propuesta, eso te genera la libertad de decidir si lo quieres usar o no. Pero no lo quieres usar para ser feliz, no lo quieres usar para sacar tajada a la vida, lo quieres usar para investigarte. Cuando tú quieres sacarle tajada a la vida, cuando tú negocias a la vida, estás cagado de miedo. Es que no confías en la vida, por eso le pides, mira, yo voy a vivir el presente, o yo voy a decir lo que dice David y Alex, pero tú tráeme, no sé, un buen trabajo, joder, que la cosa está chunga, o tráeme, no sé, un nuevo éxito, o tráeme otra pareja. Cada vez que le pides realmente algo a la vida, no estás confiando. Y eso también se ve muy bien desde la neurociencia, porque miedo y confianza utilizan los mismos sistemas neuronales para funcionar. Son las dos caras de la misma moneda. O confías o tienes miedo. Y esa decisión es solo tuya.
no es de nadie más. Esta es una frase que para mí es una frase muy sabia. En este libro recordamos, estamos entrevistando a David del Rosario, autor de El libro que tu cerebro no quiere leer. Dices, el sufrimiento experimentado es proporcional a nuestra resistencia a la adaptación. El problema que tenemos siempre a los cambios, a variar la rutina. Lo sentimos, aquello que se dice mucho ahora que está un poco en boga, ¿no? Salir de la zona de confort. Pues que salir de la zona de confort quiere decir adaptarse a los cambios. Cuanto más te resistas, más sufrirás. Es algo que además estamos experimentando estos meses con la pandemia. La de cambios que está habiendo nosotros mismos. Y esto lo he explicado muchas veces en el programa. Nosotros justo nos cambiamos de local. Este es un local pequeñito, cogemos un local más grande para tener público en directo, hacer talleres, cursos presenciales sobre todo, pero de repente, el mes que nos cambiamos, está ya la pandemia. Y todos los planes que teníamos, tuvimos que cambiarlos todos. Y todo virtual, todo por videoconferencia. Pues ¿quieres creer cómo nos adaptamos, David, rápidamente? Este de momento está siendo nuestro mejor año, porque nos hemos adaptado, porque la vida te da eso, la vida es inteligente. Hay algo que dices en el libro que es confiar en la vida. La vida es un proceso inteligente, hay que confiar en ella. Porque si hay un cambio, quiere decir que detrás de esos cambios o detrás de tu adaptación a ese cambio vendrá tu éxito. Que al fin y al cabo, ¿qué es el éxito? La felicidad, ¿no? Experimentar la alegría, la dicha. No sé, ¿qué es la felicidad para ti? Vamos a ver, aquí veo dos preguntas. La primera es, ¿hay que confiar en la vida? También puede tenérsele miedo, podemos temer a la vida, ¿no? Entonces, de ahí puede ser que queramos salir de la zona de confort. Fíjate que la zona de confort puede usarse como una zanahoria. Es decir, yo tengo miedo, entonces voy a salir de mi zona de confort para encontrar ese trabajo. Es el mismo truco de siempre, ¿no? Cuando a ti te decían estudia y ya verás como el día de mañana todo te va a ir bien, luego estudias y dices, coño, pues si todo el mundo ha estudiado y no hay trabajo, ¿no? La zona de confort puede usarse en la misma dirección. No funciona. Cuando tú tratas de negociar con la vida, no estás confiando. Cuando tú dices, voy a salir de mi zona de confort, a ver si dejo de sentir esto que llevo 3 semanas sintiendo, no funciona. Estás utilizando la zona de confort como una zanahoria. Estás poniendo tu felicidad en el futuro. Cuando salga de la zona de confort, cuando termine de estudiar, cuando consiga ese trabajo, seré feliz. Por lo tanto, no puedes ser feliz ahora. La felicidad, que es la segunda pregunta, sería... Mira, imagínate, todas las personas tenemos una imagen feliz de las cosas. Pero de las pequeñas cosas, yo tengo una imagen feliz de taza. Por ejemplo, mi imagen feliz de taza tiene un dibujo de Star Wars. Mira, esa para la próxima entrevista ya sabéis, una de Star Wars. Es mi punto friki, entonces es mi taza favorita. Entonces, mi imagen feliz de taza es una taza que tiene un dibujo de Star Wars. Entonces, la diferencia entre esta taza y esa otra taza es lo que yo sufro. Y esto es aplicable a todo. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una imagen feliz de trabajo. Mi imagen feliz de trabajo es currar 6 horas, estar medianamente bien, que me consideren en el trabajo, que sea un trabajo relacionado con la investigación, que no haya problemas de presupuesto, es decir, una serie de cosas que condicionan o que forman mi imagen feliz. Y yo luego tengo el trabajo que tengo o no tengo trabajo. La distancia entre mi imagen feliz y mi momento presente es mi sufrimiento. Entonces nosotros vamos realmente viviendo la vida de esta manera, porque no nos damos cuenta de que esa imagen feliz, de nuevo, tan solo es una propuesta neuronal. Es una propuesta neuronal a la que le hemos dado la condición de hecho sin haberlo vivido. Porque tú tienes un montón de imágenes mentales. A lo mejor nunca has alcanzado el trabajo ideal. Sin embargo, crees que te va a dar la felicidad. No lo sabes. No sabes si te la va a dar porque nunca lo has vivido. Simplemente crees. Cuando crees es que le has dado la condición de hecho a aquello que piensas. Cuando le das la condición de hecho a aquello que piensas, empiezas a vivirlo como una realidad. Joder, es que las cosas son así. Cuando tú empiezas realmente a aplicar la neurociencia a tu día a día, empiezas a darte cuenta de que las cosas no son así, de que no sabes cómo son las cosas, de que simplemente has pensado eso y lo has usado. No pasa nada más. Hablemos hoy de cómo aplicar la neurociencia en un sentido práctico. Tú, por ejemplo, propones un experimento personal que es, durante un día, dejaremos de invertir energía en hacer predicciones más allá de 24 horas y dedicaremos todo nuestro potencial a la adaptación, aquello que decías, el presente cercano, si haces planes más allá de 24 horas, seguramente la vida te los cambiará, pero desde durante un día dejaremos de invertir energía en hacer predicciones más allá de 24 horas. Probad esto, probadlo a hacer durante un día, a ver qué pasa, a ver cómo os mejora la vida eso. Es increíble, independientemente de que mejore o no, como mínimo te va a llevar a conocerte, va a llevar realmente a ver, vas a empezar a ver tus pensamientos de una manera completamente distinta. Vas a empezar a ver a dónde apuntan.
Porque un recuerdo no es más que un pensamiento, una propuesta neuronal que apunta al pasado. Un objetivo futuro no es más que una propuesta neuronal que apunta al futuro, pero siguen siendo propuestas neuronales igual. Empezarás a darte cuenta de que hay un montón de pensamientos que realmente le has dado la condición de hecho y que son el pilar de tu vida. Una vez que hagas este experimento, pregúntate, ¿qué sería mi vida si realmente todo esto que creo que es así tan solo fuera una propuesta neuronal? Hacedlo durante 24 horas y luego venís aquí al chat del programa y nos explicáis qué habéis sentido. Como dice David, ya no solo pensar en mejorar la vida, porque claro, si decimos que va a mejorar vuestra vida ya hasta ya tenemos la expectativa, ¿no? Sin expectativas durante 24 horas. A ver qué pasa. Está muy bien este libro porque descubres cosas que hasta ahora todos pensamos que eran inamovibles, ¿no? O prejuicios típicos de la sociedad occidental y competitiva. Y de hecho, bueno, a lo largo del libro, David adjunta, explica, detalla diferentes experimentos que nos demuestran una serie de cosas interesantísimas y que rompen todos nuestros esquemas mentales, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención un punto del libro en el que hablas de cómo se demuestra científicamente o por hecho estadístico que un equipo que es colaborativo, que colaboran entre ellos, que no tienen por qué ser los mejores del mercado ni mucho menos, ese equipo a medio y largo plazo puede tener mejores resultados, ser mucho más productivo que el equipo en el que todos son los mejores, pero que son muy competitivos. Sí, el experimento concretamente de las gallinas. Se hizo con gallinas y fue un investigador de la Universidad de Padua, y lo que nos vino a enseñar, de nuevo, es que la vida no es como creemos que es, sino la vida es como es. Cuéntanos cómo fue este experimento. Este experimento, lo que se hizo en un primer momento es en un corral, se decidió ir seleccionando a las gallinas más fuertes, que luego curiosamente eran también las más agresivas, las que conseguían defenderse del grupo y llevar un poco la voz cantante. Empezó a cogerse de todas las jaulas estas gallinas supuestamente más fuertes y se juntaron todas en una jaula de gallinas súper fuertes. Esto se fue haciendo durante varias generaciones. Y luego lo que se hizo es, en lugar de seleccionar a los individuos más fuertes, lo que se hizo fue seleccionar a las jaulas completas más productivas. Y se fue estudiando qué pasaba a lo largo de varias generaciones. Con el paso de las generaciones, los investigadores descubrieron que estas jaulas de las gallinas, que eran a priori individualmente mejores, al final, como eran tan agresivas, terminaron enfrentándose las unas a las otras y su producción de huevos, que era lo que se medía en ese estudio, cayó en picado, porque claro, al final algunas estaban muertas, algunas estaban en mal estado, el número de gallinas era mucho menor y la producción de huevos cayó. Sin embargo, en estas jaulas que se seleccionaron siendo más cooperativas, la producción se disparó. Esto nos enseña y nos hace reflexionar acerca de qué es ser el más apto. Para mí, la persona más apta es aquella que es capaz de comportarse de una manera coherente con cómo funciona su mente y su organismo. Y realmente esto no se hace para tener más pasta o para ser más feliz. Se hace realmente para descubrir de que toda tu vida llevas viviendo esta vida, por ejemplo, la que a mí me ha tocado vivir, sin saber cómo funciona mi mente y mi organismo. Y ya sé los resultados que tiene eso. La pregunta es, ¿qué ocurriría en tu vida si empiezas a comportarte de una manera coherente con cómo funcionas? Por ejemplo, dándote cuenta de que un pensamiento solo es una propuesta neuronal. Por ejemplo, dándote cuenta de que una persona, un lugar, un animal, una cosa, una mascarilla tampoco, no tiene la capacidad de hacerte sentir, sino solo la idea, esa propuesta neuronal que tu cerebro asocia. ¿Qué ocurre en tu vida si empiezas realmente a comportarte de una manera coherente con eso? La respuesta a esta pregunta no es un argumento racional para que sigas pensando la vida, es una experiencia para que la vivas. Vivir la vida, no pensar tanto y vivir la vida más. Experimentarla. Recordad el experimento, 24 horas. Predicciones máximo 24 horas. Y venís aquí y explicáis lo que os ha pasado, lo que habéis sentido. Y os lo digo, este libro, obviamente es un libro científico, y aquí hay experimentos, datos, estudios científicos, pero está muy bien porque te ha sido también un libro muy espiritual, que yo no sé si era el objetivo o no, pero te ha sido un libro con ideas espirituales muy potentes. Cosas que se dicen en este libro, también las diría, por ejemplo, un budista, ¿no? Cuando hablamos de apartar el ego, apartar los prejuicios, vivir el presente, eso lo llevan diciendo los budistas toda la vida, toda la historia. Hay muchas conexiones. De verdad, cuando tú empiezas realmente a acercar la ciencia a tu día a día
Y estoy hablando de una ciencia, insisto, que no sirve para tener razón, sino para ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. Porque la ciencia ya tiene voz propia, se llama método científico, y a la ciencia le da igual tener razón, al que le importa es al ser humano. Entonces, cuando tú realmente empiezas a usar esta ciencia equilibrada, una parte de teoría y una parte de vivencia, una parte de laboratorio, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas y tu mente se abre. Se abre porque eres capaz de ir más allá de ese pensamiento que tú creías que era un hecho. Así es como se descubren los nuevos modelos en la ciencia, en la física, las nuevas leyes de la relatividad, yendo más allá de una idea. Ahora mismo los límites que cualquier persona, que cualquier científico tiene, son sus propias ideas. Son aquellas ideas a las que le ha dado la condición de hecho. Si tú dejas por un momento y conviertes esa idea en una posibilidad, que está mucho más cercano de lo que realmente es, ahí se abre realmente la puerta al genio, a la genialidad. El campo de todas las posibilidades. La vida realmente es eso. Lo que pasa es que cada vez que tú conviertes un pensamiento en un hecho, realmente estás perdiendo posibilidades, las estás limitando. Pero no porque sea así, sino porque tú tienes un montón de influencia acerca de cómo generas tu percepción individual de la realidad. Somos más increíbles, Alex, de lo que realmente creemos que somos. Como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gusta, pues tengo otros, ¿no? Sí, sí. Todo puede cambiar. Hay que estar sujetos al cambio y adaptarse. Cuanto menos te resistas al cambio, cuanto menos te resistas a la adaptación, menos sufrirás. Que yo creo que es el objetivo de todo ser humano, no sufrir. O sea, aquí hemos venido a no sufrir y a pasarlo bien. Como esta entrevista que yo, te soy sincero, estoy disfrutando como un niño, ¿eh? Así que celebro que no le hicieras caso a tu cerebro. Me encanta no hacerle caso. Me encanta no hacerle caso. Hay otro dato, es que a mí es un libro que la mente despierta, ¿eh? Sí, tiene cosas que son muy sorprendentes. Leo, por ejemplo, a mayor confianza de los ciudadanos, mayor riqueza tiene el país. Cuanto el ciudadano más confía en el sistema o en el gobierno, el sitio donde está, más riqueza se genera. Pero claro, la pregunta es, ¿una cosa va acompañada de la otra? Es decir, primero viene la confianza y luego viene la riqueza o la abundancia, ¿o es porque en aquel sitio como hay riqueza y abundancia, entonces el ciudadano confía más? ¿Todo parte de la confianza? Vamos a darle la vuelta. Sí. Hemos dicho que el miedo y la confianza realmente utilizan unos sistemas, unas redes neuronales muy similares en el cerebro. Y por lo tanto, o está activa la red del miedo o está activa la red de la confianza. Pero no pueden estar activas a la vez. Yo no puedo sentir confianza y miedo por una persona, por una situación, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Realmente, cuando yo vivo en una situación en la que tengo dinero, económicamente, tengo salud y estoy bien, supuestamente yo tendría que experimentar felicidad. Sin embargo, no experimentamos felicidad. ¿Por qué no experimentamos felicidad? Porque luego esas condiciones normalmente hay que mantenerlas. Y la posibilidad de que ocurra algo y se nos derrumbe alguno de estos pilares siempre está ahí. Los seres humanos, y esto es una forma de funcionar que tenemos, para mí es muy curioso, porque fíjate, mira, si yo te digo ahora, Alex, vamos a celebrar una posibilidad, por ejemplo, de la posibilidad de que mañana ocurra algo en tu vida que has estado esperando toda tu vida que ocurra. Tú dices, pero David, ¿qué coño estás diciendo? ¿Cómo voy a celebrar una posibilidad? No tiene sentido. Sin embargo, si es al revés, si es decir, bueno, ten miedo mañana a perder tu trabajo, a que ya no puedas volver a hacer el directo, ¿eso no te parece una gilipollez? ¿No te parece una tontería? ¿Te parece que tiene todo el sentido del mundo? Y además genera la sensación de que ese estar prevenido, es decir, ese sufrir de antemano, te protege frente a lo que pueda ocurrir. Es mentira. O sea, si tú esto lo llevas, si tú esto lo mides con una probabilidad, te das cuenta que la mayor parte del tiempo tu cerebro se equivoca. Estos pensamientos que te proponen tu día a día, la mayor parte del tiempo no se cumplen. Sin embargo, tú sigues tratando de seguir el mismo modus operandi porque crees que eso va a reducir la probabilidad de que algo malo pase. Sufrir no reduce la posibilidad de que algo malo pase. Eso es simplemente una propuesta neuronal que nosotros solemos usar, pero que ahora mismo, y gracias a la ciencia, puedes dejar de usar. Puedes dejar de usarla. Cuando tú empiezas a dejar de usarla, te das cuenta de que no sabes cómo es tu vida realmente viviendo desde la confianza. Porque todos estamos cagados de miedo. Cuando yo empiezo a hacer un dibujo del árbol mental, del sistema de pensamiento de una persona, me doy cuenta que el 90 y largos por ciento de todos sus pensamientos, de todas sus propuestas neuronales, tienen sus raíces en el miedo. Entonces, no hay diferencia entre una sociedad que cree no tener miedo y una sociedad que tiene miedo porque no tiene dinero.
Realmente la pregunta aquí, y estos son datos, hay un paso en la estadística, sabes que la estadística empieza en lo individual, preguntándole a la gente, luego lo llevamos a lo general, pero cuando luego la volvemos a acercar a lo individual, normalmente no funciona. Pasa algo raro, fantasmagórico, como diría Einstein, en este tipo de pasos. Los datos son datos, es decir, un dato no tiene la capacidad de realmente definir tu vida. Yo tenía un profe en la universidad, que en la UB, que él decía, era médico, era cirujano ortopédico, y decía, yo cuando le digo al paciente que hay un 10% de probabilidades de que esto pase, si a él le toca es el 100%. Y es tal cual así. Me refiero a la probabilidad, como vivimos en este mundo no lineal, lo que nos permite es decir, bueno, puede pasar esto. No lo sabemos porque es no lineal. Entonces, como algo cambie drásticamente, esa predicción va a caer. Y como desde la ciencia nos hemos dado cuenta de esto y queremos poner toda nuestra parte, hacemos este juego de la probabilidad. La probabilidad está súper bien, tiene una función, pero ya te digo que no tiene una función de demostrar nada, es una función de orientarnos, de permitirnos ver una situación de vida desde una perspectiva diferente y que realmente nos amplía el margen a la hora de poder tomar una decisión sin tener ni idea de nada, que es lo que hacemos hoy en día. Estamos tomando decisiones en todas direcciones sin tener ni idea de nada y la gente dice, hostia, pero si hay datos. Claro, es que si tú realmente sabes la naturaleza de esos datos, no te puedes enfadar porque esa predicción salga mal. Tendríamos que, como hemos dicho, ¿no?, estar en el presente cercano, vivir en el presente cercano, que es donde esos datos tienen sentido y validez. O sea, vivir desde el presente cercano, en ese presente cercano nos permite también tener más confianza en la vida, ¿no? Lo digo para dar un consejo, una recomendación a aquellas personas que nos siguen y que seguramente ahora son conscientes de decir, pues David tiene razón, toda mi vida me he dejado llevar por el miedo, no confío mucho en la vida, es la verdad, siempre estoy pensando que todo me saldrá mal y si hoy me ha salido mal, tranquilo que aún me puede salir peor. ¿Qué le decimos a esa persona para que cambie el chip? Realmente. Lo primero es que empiece a alinear su comportamiento con su forma de funcionar. Normalmente el miedo que vivimos no es un miedo real, es un miedo completamente psicológico. Ese miedo nace de darle una condición de hecho a tus pensamientos que no le corresponde. Pongo, por ejemplo, un tip. Muchas personas tememos nuestro pasado o amamos nuestro pasado. Es decir, a mí me ocurrió, por ejemplo, algo muy malo y no quiero que se repita. Por lo tanto, ese hecho pasado que no quiero que se repita, yo voy a estar todo el tiempo intentando luchar o intentando anticiparme para que eso no ocurra, pero no tiene sentido. Un recuerdo, cuando tú empiezas a ver realmente desde la neurociencia de cerca con lupa cómo funciona, miente más que habla. Un recuerdo no es una caja fuerte, un recuerdo va cambiando con el tiempo. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que los recuerdos no son de fiar, empiezas realmente a abrirse a la posibilidad, empiezas tú realmente a abrirte a la posibilidad de dejar de dirigir tu vida en base a los recuerdos. Un recuerdo no está hecho para dirigir una vida. Un recuerdo está hecho para ahorrar energía. Es una herramienta cognitiva súper potente. Cuando yo empiezo a hacer estas cosas tan pequeñitas, como empezar realmente a tomar conciencia de que un pensamiento solo es una propuesta neuronal, que puedo usar o no y que no me define, y empiezo a poner esto en práctica en mi día a día, por decirlo de algún modo, me voy alejando de esa situación de miedo psicológico, porque lo que tememos realmente son posibilidades, son nuestros pensamientos. Y si tú realmente empiezas a hacer un análisis matemático de cuánta razón tienen tus miedos, no tiene ninguna. Es muy poco probable. Fíjate tú cuántas cosas, Alex, has temido tú en tu vida. Y a lo mejor han pasado luego otras malas. No estoy diciendo que no pasen. Estoy diciendo simplemente que si realmente jugamos y acercamos la ciencia, vivimos de una manera que no tiene sentido. Por lo tanto, consejo, resumen, titular, empieza a comportarte de una manera coherente con cómo funciona tu mente y tu organismo. Queremos hacer grandes cosas, pero la vida se compone de cosas pequeñitas que tienen la capacidad de revolucionarlo todo. Entonces, mira qué ocurre en tu vida cuando tú empiezas, por ejemplo, a aplicar esto que yo llamo la regla de la propuesta, a empezar a tomar conciencia de que aquello que pienso tan solo es una propuesta neuronal, que no es un hecho. Y ahí empiezas a conocerte. Porque empiezas realmente a sentir cosas y descubres que el 85% del tiempo sentimos lo que pensamos. Nosotros creemos que sentimos mascarillas, hemos hecho el experimento antes, creemos que sentimos personas, creemos que sentimos trabajos. No tenemos la capacidad. Sin embargo, sí tenemos la capacidad de sentir lo que pensamos acerca de esa mascarilla, acerca de esa persona y acerca de ese trabajo. Cuando tú empiezas a vivir y a comportarte de manera coherente con eso, que es tu forma de funcionar, realmente te acercas a la confianza. La confianza es un estado en el que tú te comportas de manera coherente, no solo con cómo funciona tu mente y tu organismo, sino con cómo funciona el universo y la vida.
En lugares como Australia, Finlandia, Arabia Saudí o Suiza, donde la confianza de sus habitantes es del 50-65%, la renta per cápita ronda los $50.000 al año. En España la confianza de sus habitantes no alcanza el 20%. Somos muy desconfiados, mucho. Y la renta per cápita disminuye a $35.000 anuales. Es un hecho estadístico, ahí lo tenéis para reflexionar, para que veáis la importancia de confiar en la vida, de vivir el presente, confiar en la vida y recordar este experimento que nos propone David y que yo os animo a que lo hagáis. 24 horas, predicciones máximo 24 horas, ¿vale? Planificación máxima 24 horas. A ver qué pasa. Así es. Y me gustaría hacer un matiz con esto. Sí. Lo importante no es que esto que tú acabas de leer sea verdad o mentira. Si tú sigues esa dirección, vas a empezar a pensar la vida. Vas a tomar una decisión en base a lo que tú crees que eso es. Eso es lo que llevamos haciendo todo el tiempo. La propuesta que estamos haciendo también en esta entrevista es dejar de pensar la vida y comenzar a vivirla. Es descubrir si realmente esa posibilidad, que es una posibilidad, para ti tiene sentido y a dónde te lleva. Esto hará que no estés la mayor parte del tiempo pensando lo mismo, usando los mismos pensamientos, percibiendo la misma realidad. Esto hará realmente que no pases a definirte en base a lo que tu cerebro piensa y que realmente puedas experimentar la libertad de pensar lo que piense tu cerebro y de decidir en cada momento qué quieres hacer con eso que tu cerebro piensa, porque es una libertad que no la ejercemos, no la ejercemos. La importancia de eso no es si es verdad o mentira, es a dónde te lleva y si quieres ir. Como diría Steve Jobs, como dijo en su día Steve Jobs, vive la vida como si cada día fuera el último. Te levantas y dices, hoy es el último día en la faz de la Tierra. ¿Qué haría? Y ya está, ¿no? Más o menos sería un poco la idea. La idea es que esto te mete tanto en el presente cercano que al final lo que tú haces es realmente, a marchas forzadas, empezar a dejar estos pensamientos que les has dado la condición. De hecho, es algo completamente natural. Vivir la vida es algo completamente natural. Pensar la vida es algo un poquito menos natural y lo que nosotros hacemos, que no digo que esté mal pensar, digo que no está bien solo pensar, que hay una vida esperando ser vivida, ¿no? Te está esperando. Muy recomendable. El libro que tu cerebro no quiere leer, Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y ver con plenitud, de nuestro invitado David del Rosario, a quien le agradecemos que no hiciera caso a su cerebro en ese momento y esté hoy con nosotros presto a experimentar e investigar. David, muchas gracias. Alex, muchísimas gracias por abrir este espacio y por acercar la ciencia y la neurociencia cognitiva a las personas. Es un lujo teneros y es un lujo haber compartido un ratito con vosotros. Creo que si no la productora me pega, ¿eh? Tenemos un concurso en Instagram. Os vamos a regalar 2 ejemplares, gracias a Ediciones Urano, os vamos a regalar 2 ejemplares de este libro, el libro que tu cerebro no quiere leer. Si queréis participar en el sorteo, solo tenéis que entrar en mi cuenta de Instagram, que es Alex Comunica o Alex Comunica TV, me encontráis fácil, y ahí tenéis todas las indicaciones para participar en este sorteo. En un par de días ya os diremos quiénes son los ganadores. Ya podéis entrar en Alex Comunica y tendréis más información. David, muchas gracias. Gracias, Alex.